Y de otra cosa que no se puede no hablar, ¿no? Si hablas de una experiencia Erasmus, quizá es el tema de los viajes. ¿Tuviste oportunidad de viajar mucho desde Oulu? Bastante, sí. No tanto por avión, pero sí que viajamos bastante. Claro, pues la ASN organizaba muchas cosas. Teníamos como 2 organizaciones, pero la mayoría lo hacía la ASN y nosotros por nuestra cuenta lo hicimos también. De hecho, la ASN luego, años después, vimos que había un viaje que hicimos nosotros por nuestra cuenta, lo había como organizado ya más oficialmente. Entonces, sí, al final, pues bueno, teníamos los típicos viajes alrededor, había uno que era un día que una vez que viajábamos a un castillo de hielo también, por ejemplo, fuimos, un castillo no, a un hotel de hielo. Sí. Bajábamos a veces a Helsinki y en Helsinki cogíamos algún barco o algo, cogíamos el barco a Estocolmo, que es la camiseta esa que he traído, luego la enseño. También fui a Rusia, por ejemplo, a San Petersburgo, por ejemplo, sí que fui, había 2 viajes a Rusia, uno a San Petersburgo y otro como más hacia Moscú y todo, y el de Estocolmo era como un barco que llamaban casi el barco de la fiesta, de ir a Estocolmo, pasar el día en Estocolmo y luego volver. Por cierto, si te vas de Erasmus y ya te han confirmado tu destino, recuerda que puedes buscar alojamiento de forma 100% segura en erasmusplay.com, ya que nuestros alojamientos están 100% verificados y así puedes olvidarte de los timos y las estafas. O sea, eran una noche de fiesta en el barco yendo, visitar Estocolmo como podías, porque te dejaban además tiempo libre, no había tour preparado, no había nada. Sí, o sea, te dejaban un poco a tu aire, ¿no? Sí, y luego o pues, te puedes quedar en el barco, que hubo alguno que no pudo salir tampoco mucho del barco. Desde luego. Y luego la vuelta de Estocolmo a Helsinki, pues lo mismo, más luego las 6 horas que había hasta Oulu en bus. Más allá de eso, a ver qué más vimos. Luego un viaje chulo que hicimos hacia Laponia, lo hicimos con la SN también. Visitamos el Zoo de Ranua, que luego fui con mis padres yo. Visitamos la aldea de Papá Noel, que luego yo fui también con mis padres. Visitamos también Levi. Levi es una ciudad muy pequeñita, pero bastante al norte. Y un día desde Levi, que era donde nos hospedábamos, fuimos al Ártico también. Y luego del Levi estabas ahí, hacías una excursión con raquetas de nieve si querías, para ir un poco a ver toda la montaña. Y luego con mis padres yo fui al Zoo de Ranua, fuimos a lo de Papá Noel, nos quedamos en una choza en mitad de la nada un poco ahí en abril. En Oulu pues estuvimos haciendo cosas también. Mejoró mucho porque no vimos las auroras boreales con mis padres porque era muy de día. Todavía eran las 10 de la noche y era todavía casi cielo totalmente claro. Pero es verdad que con la familia Erasmus que nombraba antes fuimos a las Lofoten, a un archipiélago que hay ahí en Noruega, y luego pasamos por diferentes sitios, pasamos por Tromsø, también en Noruega, que es el sitio como para ver auroras boreales por excelencia en Europa. Y luego de eso también continuamos avanzando por Noruega, por la parte de los fiordos, desde las Lofoten, pasando por Tromsø, hasta llegar a Cabo Norte, ¿vale? El punto más al norte de Europa, en Cabo Norte, nos alojamos. Ese viaje fue muy bonito, fue una semana, pero fue muy, muy, muy bonito. En un coche además, o sea, íbamos con un coche, partimos 2, en las Lofoten nos separamos, el otro coche se fue un poco por su lado y el nuestro fuimos haciendo todo eso de Tromsø y Cabo Norte, North Cap. Y es verdad que yo me acuerdo de ese viaje con mucho cariño porque fue primero la primera vez que vimos auroras boreales y ahí tenemos más anécdotas también. Yo me acuerdo de, para ir a Cabo Norte teníamos igual, pues 100 kilómetros a Cabo Norte, pero eran 2 horas de camino, porque era todo montañitas y fiordos y así, y era muy bonito. Porque nos alojábamos en un camping, en un bungalow, y ya me acuerdo de que el camping estaba tan al norte que cualquier momento que era de noche, esto era ya marzo o así, cuando era de noche enseguida había auroras y así, y era de las primeras veces que yo veía auroras. También había otra que nos quedamos atascados en mitad de la nieve porque el GPS nos mandó mal. Y se mea de la risa, ¿sabes? En ese momento, ahora sí, claro, en ese momento no. Llorando. No era mitad de la nada, era como un pobladito, había alguna casa alrededor, pero fuimos a un hombre noruego que no hablaba ni inglés, ni castellano, obviamente, ni francés, ni japonés, que teníamos a Sachiko también ahí, pero fue muy guay porque él, sin entendernos, claro, al hombre le explicamos, coche, nieve, no podemos. Claro, no me acuerdo cómo lo hicimos, pero el hombre cogió, se calzó las botas estas de nieve que tenía él, cogió una pala, quitó nieve de debajo, prueba. El coche salió enseguida. Claro, estábamos atascados con un poquito de auroras en el cielo, intentando hablar con un hombre que no hablaba inglés ni castellano ni nada, en medio un poco de la nada, eso sí, pero es una experiencia... A ver, es una anécdota, es una anécdota chula. Es una cosa que se te queda. Es una anécdota chula, estando en el camping, yo tuve que salir un momento fuera en mitad de la noche por no subir y molestar a las chicas, y me tenías a mí en medio de la nada, pues con todas las auroras en el cielo y todo, porque era muy bonito. Esa experiencia fue muy bonita. Un viaje, yo creo que es de los viajes más bonitos que he hecho. Qué guay. Porque tampoco planificábamos nada, eran horarios un poco cambiados para ir a un sitio. Ya que un día nos levantamos a la 1 de la mañana, nos levantamos porque había que conducir para hacer varios kilómetros, pero fue muy bonito y ese viaje lo recuerdo con mucho cariño.